Muy buenos días, Muy buenos días. muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que como terminó el otoño, también vino el invierno. El 30 de septiembre, de acuerdo a lo que indica la Constitución de la provincia de Mendoza, el Poder Ejecutivo hizo la presentación de el proyecto de ley que incorpora el presupuesto, la estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve. Sí, se ve Sí. perfecto. Que he querido en esta charla, y gracias por la invitación, plantearles en función de lo que tiene la provincia, lo que viene en la primera parte y en la última dejar abierto para algunas consultas puntuales de temas coyunturales si hubieren, sobre todo porque los profesionales de las ciencias económicas somos parte del presupuesto de cada organización, de cada contribuyente, cualquiera sea su tamaño. He dividido esta exposición en función de aquellos impuestos que impactan en forma directa a los contribuyentes y donde los colegas que nos están siguiendo, tanto en la ciudad autónoma como en otras partes del país, atento al prestigio de este ciclo, el que me honra con la invitación, y dividí esto en básicamente 5 impuestos. El impuesto inmobiliario para ver cuál es el planteo que pueden tener los contribuyentes que son clientes de quienes nos están escuchando y que tienen inmuebles radicados en la provincia de Mendoza. Lo mismo con el esquema del impuesto al automotor, un impuesto que es bastante cuestionado, poco conocido y que lleva a que muchas veces la provincia de Mendoza no participe de distintas promociones a nivel nacional, como es el impuesto a los concursos, certámenes y otros eventos, así lo denomina el Código Tributario, o el Código Fiscal, como se llama para nosotros, el impuesto de sellos, fundamentalmente porque al gravar el tráfico jurídico documentado, muchos de los contribuyentes clientes de nuestros colegas tienen alguna actividad en la provincia para que esto no sea una sorpresa y si nos permita a la hora de tener que generar algún asesoramiento, poder tener claro qué es lo que pasa en esta jurisdicción. Y finalmente, ingresos brutos. Eh, Muy bien. En el impuesto inmobiliario, que es el que afecta el avalúo fiscal de las propiedades, en Mendoza hay una novedad importante, que es que se van a actualizar por inflación. Mendoza tiene la Dirección de Estadísticas e Investigaciones y ha informado al 30 del 9 que la inflación acumulada es del 86%. Si bien existe un tope de acuerdo al proyecto de ley, este es un tema que va a quedar eh, dividido prácticamente en dos partes, para lo cual tenemos que tener claro cómo se liquida el impuesto, y la fórmula de cálculo del impuesto es de un valor fijo de 1.300 pesos, más el avalúo fiscal 2023, que es el que se va a actualizar por la alícuota que le corresponda. Las alícuotas y las categorías están dadas de la A hasta la I, y en el cuadro que estoy compartiendo en el anexo, lo que quiero manifestar básicamente son los importes de los avalúos de las propiedades sobre los que se va a aplicar esta actualización, junto a las alícuotas, que son las que aparecen en los últimos dos cuadros del anexo, dividiendo lo urbano y lo suburbano de lo rural y el secano, donde se observan para la categoría H
en aquellos inmuebles que vayan entre 3.490.500 y 100, la alícuota va a ser del 12 para lo urbano y del 10,50 para lo rural. Y acá hay que tener en cuenta que hay mucha inversión de distintas jurisdicciones del país o de distintos contribuyentes que tienen por allí su sede o su domicilio sede en cualquier otra provincia, muchos de ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un relevamiento que ha hecho Bodegas de Argentina, que es el órgano que nuclea al 80% de las bodegas de la provincia y del país. De ese total hay más de 125 bodegas que tienen domicilio sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por otro lado, para la categoría I, aquellos inmuebles que superen los 100 millones, en la fórmula, la aplicación después de la actualización va a ser del 17%. No es un tema menor para aquellos colegas que estén trabajando ya en el presupuesto de sus clientes para el año 2023. Hay 3 casos que tienen un tratamiento especial. Básicamente, aquí en realidad hay más, pero los más notables son estos 3, que son los que he querido destacar, que son los vinculados a la actividad hotelera. Lo llaman servicio de alojamiento, porque hoy, tanto hoteles per se como muchas bodegas que están desarrollando una actividad complementaria, que son los hoteles boutique, se van a encontrar alcanzados en esta actividad, y aquellos que estén inscriptos en el EMETUR, que es el ente mendocino de turismo, van a tener un 50% de bonificación sobre el impuesto que se les liquide. El resto es para establecimientos educacionales, mutuales, entidades que agrupen a profesionales, ya sea trabajadores, empresarios, entidades de bien público, y aquí en Mendoza suelen haber muchas sucursales de esta. Y finalmente, también para los sindicatos. En Mendoza hay sindicatos locales, pero cuyos inmuebles son titularidad de su federación o del sindicato que también tiene su domicilio principal en la jurisdicción de Ciudad Autónoma o de Provincia de Buenos Aires, están exentos, y este trámite se tiene que realizar en la provincia de Mendoza. Si no, no se realiza el trámite automáticamente, el sistema que tiene Catastro, por información a la Dirección General de Rentas, le va a calcular el impuesto y después es un trámite engorroso para poder generar la exención. Un segundo impuesto que tiene un impacto también significativo en el presupuesto es el impuesto al automotor. Hay que manifestar que la provincia de Mendoza tiene adhesión ya al consenso fiscal, con una ley que se emitió en el mes de septiembre, antes de la presentación de este proyecto. Los rodados van a ser evaluados de acuerdo a lo que indica la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. La base de cálculo es el 3%, y también le han puesto un techo o un tope en función de los avalúos que tengan los rodados. 60% para los rodados hasta 2,5 millones, 69% los que van entre esos y 5 millones, y el 79% los que superen los 10. Es importante tener en cuenta lo que dije al inicio, cuál es la tasa de inflación acumulada en la provincia de acuerdo a la Dirección de Estadísticas e Investigación. Es importante tener en cuenta esto, por lo que va a traer la tabla que se va a publicar seguramente en el mes de diciembre de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, y este tope o límite que se han planteado. Mendoza tiene un beneficio para aquellos vehículos híbridos y vehículos eléctricos, y hoy muchos de esos se están viendo no solamente en el uso del contribuyente de a pie o de normal, sino también hay muchas actividades que están vinculadas a la industria y que están vinculadas al comercio mayorista y que están vinculadas a los servicios que tienen este tratamiento. El impuesto a los concursos, certámenes, sorteos y otros eventos, como les decía originalmente, es un impuesto que
existen en varias provincias, en otras no, pero muchas veces se observa en los medios que cuando se genera una campaña de promoción a nivel nacional, dice excluido Mendoza y Córdoba. El motivo es que el organizador de este tipo de promoción tiene en Mendoza que tributar por aquellos premios que integren toda la promoción y que si recaen en la provincia de Mendoza tendrán un impuesto del 5% sobre el total de los premios a otorgar y que si son contribuyentes que interactúen en distintas provincias, dicho impuesto es el 7%. Esto es que cada vez que algún contribuyente, cliente nuestro, sea el ámbito que sea, esté en la actividad que esté, decida generar una promoción, esta promoción cuando recae en la provincia de Mendoza requiere de un trámite en la Dirección de Fiscalización y Control, que son las bases de ese concurso que debe cumplir con todo aquello que indica la Ley de Defensa al Consumidor, y por otro lado, el pago del impuesto que debe hacerse previo al inicio del concurso. Y ahora sí, los impuestos que tienen un impacto mayor, sobre todo en las transacciones que generen los distintos contribuyentes, que son el impuesto de sellos, que como decía al principio, saben todos que grava el tráfico jurídico documentado. En este punto, lo que intenté hacer es tratar de buscar en los instrumentos aquellos bienes o aquellos servicios que requieran un impacto y que sean de uso significativo, sobre todo por la realidad que tenga cualquier contribuyente que tenga actividad en la provincia de Mendoza, cualquiera sea su categorización. Las operaciones, la alícuota general del impuesto, si bien ha sido reducida, es el 1,5%, tiene casos especiales, y entre los casos especiales, la alícuota para el caso de las operaciones financieras es del 2%, para los inmuebles radicados en la provincia de Mendoza, incluidos los derechos reales, es del 2,5%. Aquí hay que hacer una observación, que la base imponible del impuesto se determina en función del tipo de inmueble que se instrumente, en 3 veces el avalúo fiscal para los inmuebles urbanos y en 4 veces el avalúo fiscal para los inmuebles rurales o del secano. Esto es que si un inmueble en el instrumento dice 1 millón de pesos y el avalúo fiscal de esa finca es de 500.000 pesos, la base del impuesto va a ser de 2 millones de pesos. En esto hay una contradicción entre la realidad económica y el instrumento. Bueno, este planteo requiere de un trámite previo a la escrituración, porque si no el cálculo se hará sobre el valor mayor. Los contratos e instrumentos que se refieren a operaciones financieras vinculadas a la concreción de planes, programas y operatorias de vivienda única. He hecho hincapié en esto por toda la promoción hacia la vivienda que suele realizarse en las provincias a través de programas financiados por los institutos provinciales o financiados a través de algunos programas nacionales. En este caso, también la alícuota va desde una exención hasta la mayor, pero es importante destacar que la que está exenta es una vivienda que puede tener 18 metros cuadrados o 36 metros cuadrados. El otro día, la Cámara de la Construcción, en la filial de la provincia de Mendoza, comentó que el valor del metro cuadrado es de aproximadamente $600. Si los $600 los calculamos a valor oficial, la vivienda puede ser de 36 metros, y si los calculamos al valor paralelo, es de 18 metros. Este es un dato que debemos tener en cuenta porque prácticamente todas las viviendas
que estén afectadas a esto van a superar este valor y seguramente van a terminar abonando la alícuota general. ¿Qué pasa con los rodados? En los rodados he hecho una referenciación tomando lo más importante que considero para esto del proyecto de ley, que es la inscripción de los vehículos 0 kilómetros, la obtención de vehículos usados y la obtención de maquinaria agrícola, vial e industrial que requiera de inscripción o de un instrumento en su transferencia. La alícuota general para la inscripción de rodados 0 kilómetro, en este caso tiene una particularidad, no es del 1,5, sino del 3%, y tiene una reducción del 50% cuando el rodado esté destinado a transporte de cereales, de mercaderías, de animales, de petróleo, etc. Es decir, todo lo que esté vinculado a la actividad productiva, excepto cuando esto sea destinado a transporte internacional o bien a servicio de mudanza. En el caso de la transferencia a título oneroso de vehículos usados, acá la alícuota se reduce al 1% en tanto y en cuanto quien vendió tenga una factura de soporte y además esté inscripto en un registro provincial de agentes o personas que se dedican a esta actividad. En el caso en que no cumpla con ninguna de las condiciones, el instrumento de transferencia de vehículos usados va a estar alcanzado por el 3%. Para el esquema de maquinarias agrícolas, viales e industriales, el proyecto de ley refiere a una alícuota del 1%. La prenda de automotores, ya que está vinculado a este punto, el instrumento está alcanzado por un 2%, y cuando se adquieran bienes registrables en remate público o en remate privado, la alícuota se incrementa 3 veces la alícuota general y debe abonarse el 4,5%. Un tema que me pareció importante incorporar es el de la construcción de obras públicas, aquellos contratos, porque pueden haber contribuyentes que estén interactuando en nuestra provincia, y en este caso, todos los contratos que alcancen hasta 70.633.400 van a estar exentos y los montos superiores van a estar alcanzados por el 1%. Un tema que es más de ilustración para los contribuyentes en general, no así para los que vayan a generar locación para actividad productiva, es el valor que pagan por este impuesto la locación de inmuebles destinados a casa-habitación, que cuando el total anual es de 558.480 pesos, está exento. Esto nos da un alquiler de 46.540 promedio. Cuando el alquiler es de 93.080 mes promedio, nos da un medio punto, el 1%, para aquellos alquileres hasta 186.160, y el 1,5, alícuota general, para aquellos que superen este valor. Lo que esté destinado al comercio tiene también una exención para aquellos alquileres que lleguen a 122.913 pesos, medio punto los que lleguen a 245, un punto los de 491.355 y 1,5 alícuota general los que superan este valor. La base de cálculo, atento a que los contratos pueden tener 2, 3 o más años, es el total convenido dividido la cantidad de años del contrato. Vamos al impuesto estrella, que es el que más nos hace trabajar. La provincia, en este proyecto de ley, ha generado una clasificación que, si bien existía de hecho, este año tiene un tratamiento especial en lo que va a ser disminución o incremento de alícuotas. En la presentación hay un error.
porque antes de haber puesto a las microempresas de hasta 35 millones de ventas anuales, grabadas, exentas y no alcanzadas, debía haber puesto el régimen simplificado. Pero bueno, una clasificación es la de las microempresas hasta 35 millones de facturación anual, lo que da un promedio de 2.916.000 por mes, y a lo que la ley le llama microempresas. Una clasificación que va entre los 35 millones y un peso hasta 350 millones. Los contribuyentes con ventas superiores a 350 millones de pesos y el régimen simplificado. La alícuota general incluida en el proyecto es del 4%. Hay un beneficio de alícuota reducida para algunas actividades vinculadas a esto que se le ha denominado microempresas con facturación anual hasta 35 millones de pesos, y hay un incremental para contribuyentes con ingresos superiores. Esto es novedoso en Mendoza, porque lo que ha ocurrido, a diferencia de los años anteriores y a lo que ocurría en forma analógica con otras provincias, es que anteriormente, en función de la cantidad de ventas, había una alícuota incremental que iba del 0,5, 0,75 y hasta un punto. Lo que ha hecho ahora la provincia es agrupar esto y solamente generarles alícuotas incrementales a aquellos contribuyentes en función de 14 actividades que superen los 350 millones de pesos, es decir, ventas promedio mensual de 29.160.000. Es importante en esto destacar básicamente que la industria manufacturera, que es la que mayor aporte en principio hace al PBI, tiene una alícuota general del 4%, y de acuerdo a las actividades hay algunas que están alcanzadas por el 1%. Si se piensa en esto y si se piensa en un viejo esquema doctrinario, siempre la actividad industrial estuvo muy cercana a la tasa cero. Bueno, una de las cuestiones que se ha planteado en Mendoza es, por lo menos para estos microemprendedores, que la alícuota esté en el 1%. No ocurre lo mismo con aquellos que superan los 350 millones, que son las industrias a escala, que están transformando y que además del 4 van a terminar teniendo una alícuota que puede llegar hasta el 4.75%. Un tema significativo es cómo se mantiene en una sola alícuota la construcción, que en algunos casos, dependiendo del tipo de contrato, va a estar exenta por montos, y en otros casos va a pagar siempre el 2%, cualquiera sea el volumen de la transacción, donde hay que tener en cuenta a quién va a estar destinado. En esto, cuando es obra pública, hay un beneficio que está vinculado a los 76 millones a los que me referí en el impuesto de ceros. El comercio al por mayor, que es un viejo reclamo de los sectores, vuelve a tener una alícuota del 4%, con alguna reducción al 3% y con un incremento que llega al 5%. Todos sabemos que el esquema del impuesto sobre los ingresos brutos vinculados a la actividad mayorista tiene un efecto de no transmisibilidad, sino de costo. Pero bueno, este es el esquema planteado en el proyecto de ley después de reclamos importantes de los sectores. Con el comercio minorista ocurre lo mismo, nada más que la tasa reducida es del 2%. Con el esquema de expendio de comidas y bebidas, la alícuota se achica. Esto está muy vinculado al sector de consumo de todos los contribuyentes y fundamentalmente al esquema del turismo. El esquema de transporte y almacenamiento es un tema de mucho volumen en la provincia de Mendoza, tiene como alícuota general el 4%, y los dos parámetros que se pueden observar.
El esquema de establecimientos financieros no se ha movido, es exactamente igual al del año pasado, no tiene tasa reducida y sí tiene una tasa incremental del 7%. Con los seguros ha ocurrido lo mismo, la alícuota es exactamente igual a la 2022 y lo incremental variará en eso. El resto tiene un comportamiento como el que se puede observar en el gráfico para no serme muy extenso. ¿Qué pasa con los monotributistas? Los monotributistas tienen esta escala de impuesto fijo, impuesto sobre los ingresos brutos, que debe adicionarse al impuesto fijo y al componente previsional que contribuyen a nivel federal. Lo que es importante destacar acá es básicamente cuál es el comportamiento de alícuotas. Obsérvese que el monotributista, que debiera tener, siguiendo una línea, una alícuota de ingresos brutos muy cercana a 0 o al 1%, arranca en un 1,87 y en algunos casos llega casi al 2,60%. La realidad de mostrar este gráfico es ver cómo se manejan las proporcionalidades en un proyecto de ley y cuánto es lo que debe contribuir por el impuesto sobre los ingresos brutos el contribuyente que está en el régimen simplificado. Un dato que me olvidé recién y que es significativo y que la verdad que es un viejo anhelo, pero no lo logramos en las profesiones, es que la provincia de Mendoza, para las actividades profesionales, tiene una alícuota general del 4%, cosa que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ocurre con determinadas características en lo que es el ejercicio de las profesiones. Y por último, plantearles algunos casos especiales, lo voy a reducir un poco atento al tiempo y por si hay algunas preguntas. Hay un caso especial que lo tengo que plantear, que es el del vino, en su fraccionamiento y su venta. Mencionaba que hay muchos establecimientos radicados en la provincia, pero que tienen su jurisdicción sede en la ciudad autónoma, que es el fraccionamiento del vino y la venta al por mayor, donde el Poder Ejecutivo va a poder incrementar, tiene una alícuota del 2%, pero la pueden duplicar en aquellos casos en que se utilice vino importado para el fraccionamiento y o la comercialización. Lo que se pretende con esto es que se consuman o se comercialicen todos los cupos de vinos que haya en el territorio de la nación. Tengamos en cuenta que hoy no solamente Mendoza tiene vitivinicultura. Hoy toda la franja oeste del país, desde Salta y prácticamente hasta Río Negro, hay actividad vitivinícola. También en algunas provincias centrales, pero son menos significativas. En este caso, ese 2%, la provincia lo va a retener o percibir a través del CIRPEI, que es el sistema de retenciones y percepciones a las importaciones efectuadas. Finalmente, actividades con valores mínimos, hay algunas que son más significativas, fundamentalmente todo lo que es hotelería, todo lo que es alojamiento. El resto lo he puesto, pero me parece de poca significatividad. En estos casos, para los alojamientos será el ENATUR el que plantee la categorización del hotel y sobre eso se va a pagar un mínimo mensual por habitación. Si ese mínimo en ese mes no es mayor al 4% o al 2% de acuerdo al tipo de categorización que tenga, deberá abonar el mínimo. Y el mínimo no es pago a cuenta, es mínimo y no puede recuperarse porque ya Mendoza no tiene declaración jurada anual de ingresos brutos salvo para los exentos. En transporte y almacenamiento, cada vehículo afectado a la actividad superior a 15.000 kilogramos de carga debe pagar un impuesto fijo y el resto
significativo es la recepción de apuestas en casinos, salas y mesas de juego que se vinculan a la cantidad de mesas y a la cantidad de posiciones que tengan según el órgano de control. No me he querido exceder, pero hasta aquí. Perfecto, Mario. Acá hemos quedado admirados por algunas alícuotas que figuran y José quería hacerte un comentario. ¿Qué tal, Por Mario? supuesto. Un gusto y felicitaciones por tu Bueno, participación. Es un honor tenerte en el ciclo. para mí un gusto, José, porque alguna vez hemos interactuado a nivel telefónico, a nivel virtual, y siempre has sido muy generoso con tus aportes. Así que Bueno, aprovecho, ya que nos vemos, poder explicarte, poder correcto. materializarte. Gracias, Mario. El agradecido somos nosotros. Una pregunta y una consideración de tu parte. La primera pregunta es, la provincia de Mendoza, y creo que también la provincia de San Juan, establece alícuotas reducidas y como condición, ya mirándolo desde afuera de Mendoza, como condición sine qua non y atado al impuesto automotor, requiere que el contribuyente tenga todos los vehículos radicados en la provincia de Mendoza para acceder a esa alícuota reducida que prevé la ley impositiva. La pregunta es si efectivamente esto se mantiene tal cual para la ley impositiva 2023, lo que nos dejaría a nosotros, que estamos afuera de la provincia de Mendoza, sin poder aplicar dicha reducción de alícuota. Y la reflexión que te estoy pidiendo, y un poco lo comentamos con Miriam, es el pacto fiscal. Bien, vemos que la actividad agropecuaria, por ejemplo, y la industria, se está estableciendo nuevamente alícuota en el orden del 4%, bien, cuando en base al consenso fiscal 2017 y posteriores, la provincia de Mendoza en este caso, redujo la alícuota al 0,75% producción primaria y el 1,5% producción industrial, y en el consenso fiscal 2021 hay una cláusula ahí que dice que todos los beneficios otorgados son obligatorios. Bien, es como que las provincias se comprometen a un buen romance, las reducciones de alícuotas impositivas previstas en base al consenso fiscal 2017 y cerrado por el consenso fiscal 2021 no debería haber cambio. Y vemos que en la provincia de Mendoza ya se estaría volviendo al sistema o al nivel de alícuotas previo al consenso fiscal 2017. Bien, simplemente quería pedirte la respuesta a la pregunta y tu reflexión que consideramos muy válida. Mario, gracias. Yo lo que estoy convencido es que el consenso fiscal firmado en diciembre del 2021 no ha sido virtuoso para las provincias. Y esta es mi opinión personal, y le permite a cada provincia poder administrar las alícuotas de los tributos con bastante arbitrariedad. La pretensión de los que están en el sector industrial, y atendiendo lo que vos recién manifestabas, es que las alícuotas en esos sectores donde en realidad lo que se traslada es costo, vuelva a su origen, que es tasa cero. Pero la realidad es que eso hoy no ocurre, y en el proyecto en algunas actividades está, pero no en todas. El anhelo de los sectores industriales en la provincia es ese. Esto es un proyecto, recién se está empezando a considerar, y bueno, habrá que ver de qué manera esto se puede ordenar, pero el pacto fiscal 2021, perdón, el consenso fiscal 2021 al que adhirió la provincia de Mendoza, deja un poco esto librado a la arbitrariedad, digamos, a la necesidad y a la realidad de cada provincia. Esta es un poco mi opinión respecto del tema. No sé si ustedes la comparten o Sí, no Mario, respecto. parecería ser que es así porque la semana pasada estamos evaluando el proyecto de ley impositiva de la provincia de Santa Fe,
y como condición para la exención prevista a la actividad agropecuaria es estar establecido en la provincia de Santa Fe. Entonces, es como que de manera preocupante vemos desde este ciclo que hay cuestiones que pensábamos que no íbamos a volver a ver en una ley impositiva local y parecería de que, como vos bien decís, es perjudicial el 2021 y las jurisdicciones en base a sus necesidades están borrando con el codo lo que de alguna manera se han comprometido, ¿no? Esto corre por Así mi es. cuenta. No, yo también en esto, y en esto de ninguna manera, lo que pasa es que bien lo decía la autoridad que habló de la comisión arbitral, ¿no? La realidad de muchas provincias es que la pauta de ingresos brutos es la principal en el presupuesto, y esto también lo voy a decir haciéndome cargo, la distribución del presupuesto no respeta las participaciones que debe tener cada una de las provincias, entonces también en esto, cada responsable del Poder Ejecutivo con su brazo financiero revisan estas situaciones y es el ciudadano contribuyente el que tiene que salir a equilibrar este tema. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muy claro y la verdad que me abriste los ojos sobre el impuesto a los concursos, no lo tenía ni cercano en mi mente, ¿no? La verdad que enriquecen todas las conversaciones con quien está y vive la jurisdicción a diario. Tengo unas 2 consultas que llegaron. Una es una sugerencia, la tomamos y la vamos a hacer llegar a la Comar, que era si podrían implementar una calculadora de intereses automáticos para las 24 jurisdicciones. Automáticamente esto ya se está retransmitiendo y seguramente nos van a escuchar. Otra consulta que teníamos, José, por ahí podemos ayudarlos, es para el cálculo de intereses por pago fuera de término. Acá me parece que habría una confusión. ¿Se utiliza el calculador de intereses de AFIP o cada jurisdicción posee sus tasas? No, bueno, la pregunta es muy válida. Es más, en un sistema inflacionario que padece nuestro país, hoy algo que nunca se modificaba, que era la tasa de interés resarcitorios y punitorio, prácticamente vemos novedades cada 4 meses las jurisdicciones van incrementando esa tasa y cada uno va por su lado, no es que hay una tasa general para todas las jurisdicciones. Bien, ya estamos hablando del ajuste frente digamos, de las sanciones frente a un sistema inflacionario, ¿bien? Y esto es potestad de cada uno de los fiscos, indefectiblemente no se la podemos pedir a la Comar que lo haga, sí establecer una cuestión de cálculo, pero ya considerando sí o sí la tasa de interés resarcitorio y o punitorio que apruebe por ley, porque esto se aprueba por ley, por cada una de las jurisdicciones. Por ley, en realidad lo establece la ley, deriva al sector de Economía, y Economía, a través de una resolución ministerial, establece la tasa de interés, pero cada uno de los fiscos, ¿bien? No puedo aplicar la de AFIP, ¿bien? Podría ser similar, pero no puedo aplicar la AFIP. Tengo que remitirme digamos, a la tasa de interés aprobada por cada una de las jurisdicciones, que normalmente están publicadas en cada una de las páginas de las 24 jurisdicciones del país. Bueno, vamos cerrando, voy con los avisos parroquiales. Agradezco a José que acompaña y hace una excelente coordinación. Un placer. Muchísimas gracias, Mario, y un fuerte abrazo allá en Mendoza. Agradecemos a Mario. Miriam, bueno, primero agradecerles a ustedes, después un aviso parroquial a nivel de notificaciones, porque por allí me llaman algunos colegas y por allí no se conoce. La provincia de Mendoza, en materia de notificaciones, da notificada de oficio los días martes y los días jueves. A los colegas, tener esto muy presente, porque normalmente estamos todos acostumbrados, más allá de la jurisdicción en la que estemos, a validar la notificación de AFIP el día lunes, en esto del formato de notificación electrónica. Entonces, aprovecho, si bien no estaba en esto, porque es un tema de recurrencia y es un tema donde los plazos se vencen, que si bien es engorroso y es laborioso, quienes tengan contribuyentes en la provincia no dejen de consultar los martes y los jueves.